Que Dios los bendiga en este día domingo, domingo del Señor, día apartado para consagrárselo a Él que es digno de toda nuestra gloria y de toda nuestra honra, y el día que también ha hecho el Señor para que nos gocemos y para que nos alegremos en Él. Así que espero que tengan un domingo muy bendecido y les imparto mi saludo a todos ustedes. Bueno, en esta oportunidad quería compartirles un mensaje, una reflexión que el Señor me ha dado. Y para empezar quería hacerlo didáctico el tema, así que traje un elemento que se los muestro. No es un juguete, ni mucho menos, precisamente no es un juguete, no le saqué a ningún niño el juguete, sino que este elemento, como lo ven, tiene anzuelos. Este elemento se llama señuelo y es un elemento utilizado para un tipo de pesca que, como ustedes verán, tiene la figura o simula ser un pez más chiquito, pero en este caso este tipo de señuelo, porque hay muchísimos otros de diferentes formas, distintos diseños, pero todos ellos tienen estos dos elementos o uno, que son los anzuelos. Esto no lleva carnada viva ni muerta, simplemente esto se arroja, el pescador arroja con su caña y su línea este elemento, y bueno, con una técnica, aunque ustedes no lo crean, pero esto sucede así, el pescado se confunde, el pez, mejor dicho, se confunde, piensa que esto es un animalito más de su hábitat, un alimento más que existe y que hay en el agua, y automáticamente va y lo ataca, como así sucede, así se alimentan los animales, pero se confunde. El ser humano ha diseñado este elemento, como les acabo de mostrar, para este tipo de actividad y para la pesca. Por eso se llama señuelo, y el concepto, la idea es que a través de este objeto venga alguien externo. Imagínense cómo es para un pez, ¿no? Pensemos en el pez. El pez se encuentra dentro de su mundo, dentro de su hábitat, que es el agua. Ahí el pez nace, ahí el pez desarrolla toda su vida, ahí el pez se alimenta precisamente, a veces de otros peces más pequeños, de otros animalitos que hay ahí, o a veces no son peces, a veces son lombrices, bueno, todo lo que Dios pensó o diseñó en su hábitat para que el pez se alimente. Entonces, eso sería lo normal, ¿no? Lo pensado según la naturaleza que Dios creó, y desarrolló Dios un hábitat, un lugar de estar, un lugar de bienestar para cada animal. Imagínense a alguien externo que viene con una caña, con una línea, y aparece con este elemento que simula ser un alimento, y esto es importante que registren esto, que simula, y también que engañan al pez, y es increíble cómo el pez se confunde con este elemento, ¿no? Bueno, esto es un poco como para introducirnos al tema. Yo le puse el título de señuelo a este mensaje, pero no vengo acá a hablar de pesca ni de mucho menos, ¿no? Este sería otro canal de YouTube, este es el canal de nuestra iglesia, donde la idea siempre es compartir siempre el consejo de Dios y mantenernos celosos a la palabra, pero llevándolo un poco a lo que nos importa. Somos seres espirituales, y la idea es que recibamos el consejo espiritual de parte de Dios y para nuestro beneficio espiritual, y demás. Y todo lo demás, dice la palabra, será también en bendición, porque Dios añadirá bendiciones, pero lo importante es que nuestro corazón sea cada día más bendecido por el Señor. Así que en esta línea, y llevándolo al campo espiritual, pensemos que existen en nuestra vida también señuelos, elementos como este. Yo lo trato con cuidado porque esto tiene
Esto pincha, ni les cuento lo que pincha. Miren ahí, ¿vieron? Está tan diseñado como para que atrapar de una al pez. Es importante también este dato. Pero la idea, volviendo al tema, es que en nuestra vida espiritual también viene alguien externo, alguien que nada tiene que hacer en nuestra hábitat, en nuestro mundo, o al menos en nuestra vida, y viene con sus técnicas, vienen con su diseño, alguien diseñó esto, alguien lo pensó. Bueno, en nuestra vida espiritual también alguien se encargó de pensar cómo hacernos daño, cómo quitarnos de nuestra hábitat, cómo sacarnos, y a través de la imitación, a través del engaño. Bueno, sin decir más, todos conocemos que este ser es el diablo, es Satanás. Él quiere engañarnos y utiliza en muchas ocasiones la figura o el concepto de señuelo para engañarnos, para atraparnos y para quitarnos. Recuerden que es el imitador perfecto de Dios. Todo lo que Dios hizo, Él lo quiso imitar, pero con la intención no de ser solamente imitador porque le gusta imitar. Hay muchos imitadores y ustedes dicen, bueno, le gusta la profesión. No, el diablo lo quiso hacer porque nos quiere arrebatar para su mundo, para su hábitat. Y yo en este primer punto presento el señuelo como este elemento y el ejecutador, que sería el diablo. Hay registros en la Biblia, y hay muchísimos, pero yo tomé algunos y se los voy a leer así todo de corrido, algunos pasajes. Primera de Juan, primer libro de Juan, o la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 1 dice: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, ¿no? Y mismo Juan habla, y otros también, de esa presencia de los falsos profetas, de ese espíritu del anticristo que habitaba ya en aquel entonces y sigue habitando así. Fíjense la imitación, porque Jesús dijo: yo me voy, pero os mandaré al Consolador, al Espíritu Santo. Y automáticamente también el diablo presentó el anticristo, el espíritu del anticristo. Siempre está la presencia del enemigo, así como está la presencia de Dios, que es el Espíritu Santo, está la presencia del enemigo a través del espíritu del anticristo acá en la tierra, ¿no? Y fíjese cómo en la Biblia da evidencia de esto. En 1 Corintios capítulo 11 dice: pero temo que como la serpiente en su astucia engañó a Eva, vosotros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿No? Dice: temo, dice el apóstol, que como la serpiente con su astucia, con su señuelo, con su engañó así a los primeros hombres que habitaban la tierra, vosotros sentidos sean de alguna manera también extraviados de la sincera fidelidad de Cristo, ¿no? Tenía el temor el apóstol Pablo a que esto sucediera. Y por último, el último versículo, porque en realidad hay muchísimos más que hablan de la figura del diablo como mentira, como engañador, como mentiroso. Dice el Apocalipsis, hablando de la serpiente misma, dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llamaba Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Recalco, el cual engaña al mundo entero. Y ahí está el punto. Y quiero, con estos versículos que acabo de leerles, quiero mostrarles la figura de quién es el que engaña acá. Es el enemigo, a través de diferentes maneras, y el tema hoy lo vamos a encuadrar dentro de la figura de señuelo, ¿no? Algo que parece ser algo, pero no lo es. Para el pez parece que es un alimento, parece ser un pececito más chico, pero no lo es. Es una imitación, es un engaño. Entonces, quiero ir a la historia bíblica o al relato bíblico de este día, de esta tarde, de esta noche, de acuerdo. Yo lo estoy filmando esto a la mañana, pero no sé cuándo lo verán ustedes. Pero hay dos ejemplos y se los presento, ejemplos contrapuestos. Primero, un ejemplo bíblico donde vamos a ver cómo el hombre o la mujer, el ser humano, cae ante el engaño del diablo y cómo
la figura por excelencia, la de Jesús, como el otro ejemplo contrapuesto, cómo puede no ser engañado por el diablo, ¿no? Cómo de repente tener los dos ejemplos contrapuestos y no sé si será casualidad, pero en realidad lo pensé así, dar estos dos ejemplos porque en uno vamos a ver cómo el pecado, vamos a ver los dos momentos donde el pecado es introducido en el hombre, o en el primer momento donde el pecado es introducido en este mundo, y luego vamos a ver cómo la salida del pecado, es decir, cómo tenemos la posibilidad de que el pecado pueda salir del hombre, y esa claramente a través de Jesucristo. Por eso vamos a tomar un ejemplo, el ejemplo que tomó también David en el domingo pasado, si mal no recuerdo, el ejemplo de Génesis, capítulo 3, versículo del 1 al 6, dice lo siguiente, pero hablando de la serpiente en los versículos anteriores, este pasaje relata el hecho y dice, pero la serpiente era astuta. Recuerde siempre eso, el diablo es astuto, es inteligente, es planificador. Dice, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, la mujer, como el hombre, tenían en claro todo lo que tenía que comer y lo que no. Entonces le dice, sí, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeráis. De él ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Listo. Acá está, acá apareció. Y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ambos dos comieron y fue el inicio donde pecaron. Está bien, el pecado en realidad, desde el punto de vista conceptual, fue la desobediencia, ¿no? Pero acá tenemos el hecho relatado, puntual, donde se comete ese primer pecado. Y en el versículo 13, un poquito más adelante, dice, entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo a la mujer, la serpiente me engañó y comí. Ahora, claramente, tanto Eva como Adán tenían en claro dónde estaban. Estaban como peces en el agua, ¿no? Tenían su hábitat, su mundo donde vivir, el lugar que Dios había pensado para ellos, el jardín, el famoso jardín del Edén, el jardín donde todo tenían a su disposición, donde todo podían disfrutar, tenían vínculo con Dios, dice que Dios se paseaba, hablaba con ellos. Qué mejor situación, qué mejor situación tan incluso anhelada por cada uno de nosotros. Qué lindo es vivir así, ¿no? Y dijo, del 99% de las cosas, Adán y Eva pueden comer y hacerse, pero de esto no. Ahora, el diablo se presentó como señuelo, como engañador, se presentó con engaño, y le hizo, como dice el dicho, pisar el palito. Dice que hay un dicho también que dice que el pez por la boca muere, claramente, porque justamente los que van a pescar y quieren sacar peces, le presentan ese alimento, y el pez va, ataca, muerde el anzuelo, o muerde un señuelo, como es en este caso, y sale. Fíjense que también el diablo vino a engañarlo a través del alimento, ¿no? De esto podés comer, de esto no podés comer. Claramente el diablo vino a buscar esa debilidad, el tema de qué comer, ¿no? Y habían otros árboles, pero precisamente ese le dijo que no. Y el diablo engañó, y bueno, después el relato sigue. Dios en su misericordia no los mata, a estos primeros hombres y mujeres, pero sí, bueno, viene una cadena de cuestiones, de cosas que cambiaron, y hasta el día de hoy, que el hombre y la mujer tienen que continuar
con una conducta distinta o particular. Pero sin lugar a dudas ese fue el momento donde se introduce el pecado, y desde ese momento todos pecamos, ¿no? Ese pecado que se heredó de la raza humana, de la desobediencia, pero el diablo, como dice también el dicho, el diablo metió la cola y ocurrió lo que ocurrió. Ahora quiero darles el otro ejemplo, el que les decía, el contrapuesto, y sin lugar a dudas el mejor ejemplo que siempre podemos hacer es el ejemplo de Jesús. Y quiero leerles cuando Jesús también estaba pasando por una debilidad en su figura humana, una debilidad física, porque él venía de unos cuantos días de ayuno y de oración, días sin comer. Entonces dice que el diablo se le presentó para tentarlo y les dijo varias cosas. Una de ellas fue en Mateo capítulo 4, versículo 3, y vino a él el tentador y le dijo, ¿no? Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque Cristo está, en el versículo 10, nos salteamos algunos. Dice, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. En el versículo 11, el diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. De vuelta, claramente, el diablo vino con la intención de engañar, ¿no? Vino con la intención de presentarse como un señuelo, ¿no? Con esa debilidad, y de vuelta con el tema del consumo, del alimento. Jesús en ese momento después lo tentó con otras cosas, ¿no? Pero en ese momento, si existe una tentación es porque en realidad hay una debilidad antes, o al menos una necesidad. Y Jesús, al verlo en la situación del compromiso que él tenía de oración y de estar en reflexión y en comunión con el Padre, estando en ayuno y en oración, no estaba comiendo, y seguramente era una necesidad que él tenía predominante, y el diablo vino por ese lado. Vino por la debilidad, vino a ver qué era lo que hacía falta, en dónde podía caer, vino con ese señuelo, vino con la idea, con el concepto de engañar a través de algo, y le dijo, mira, si vos sos Dios, podés convertir esto. Esta es una historia muy conocida y predicada y enseñada, pero le dijo, podés convertir tranquilamente estas piedras en pan. Pero claro, Jesús sabía quién era primero, quién se presentó. Adán o Eva tal vez no tenían todo el conocimiento, pero Jesús sabía, miren claro, y claramente no iba a acceder. Pero le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y ahí claramente definió qué es lo que se necesita en realidad, ¿no? Y esto no es, si lo vemos literal, puedo hacer una mala interpretación y digo, bueno, pero yo necesito alimentarme, si no me alimento me muero. No, claramente es así. Dios se va a encargar de poner el pan en nuestra boca y en nuestra mesa y en nuestro hogar, sin lugar a dudas. Pero claramente acá, desde lo espiritual, nos está diciendo que no nos puede faltar la relación con Dios, no nos puede faltar consumir la palabra de Dios, consumir todo lo bueno de parte de Dios para nuestra vida. Claramente Jesús está diciendo, necesitas de Dios, necesito y necesitamos de Dios consumir esto. Lo otro se va a encargar el Señor también de proveerlo. Después, algo importante, Jesús le contestó en todas las veces que el diablo quiso tentarlo, y dice que el diablo huyó. Santiago 4:7 dice, como muchos de ustedes conocen, dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Imagínense, si el pez en el agua se resiste a comer esto, el pescador va a estar 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas sin pescar nada, el pescador se va a ir, ¿no? Ahora bien, Jesús era un excelente pedagogo, un excelente maestro, ¿no? Y una de las maneras que él utilizaba para enseñar era a través de las parábolas. Yo quiero
tomar un fragmento de una de las parábolas también muy conocida, que es la parábola del sembrador. Él comparte la parábola de aquel sembrador que fue a sembrar, que fue a tirar semillas en distintas tierras, y después algunos no le habían quedado claro qué era lo que quería decir, entonces él la explica la parábola, y yo de la explicación tomo un ejemplo de una de las tierras que creo que tiene que ver, estoy seguro que tiene que ver con lo que venimos diciendo. Entonces, en el Marcos capítulo 4, versículos 18 y 19, él explica la parábola y explica una de esas tierras, y dice, versículo 18 de Marcos 4 dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos. El sembrador repartió tierra, tiró junto al camino, en pedregales, en espinos, y tiró en buena tierra. En la tierra que el sembrador arrojó, en la tierra con espinos, que donde el sembrador arrojó la semilla, la figura claramente es la siguiente. Para aclarar un poquito el tema de la parábola, después usted lea en su casa, bueno, está en su casa, después léalo más tarde. El sembrador es el que reparte, el que siembra, ¿no? La semilla. La semilla es la palabra de Dios, esa es un poco la explicación que da Jesús, y la tierra es donde la semilla o la palabra de Dios es recibida, ¿no? Entonces, acá el problema no es tanto el sembrador ni la semilla, el problema es la tierra, claramente. Entonces, en una de esas tierras es la tierra con espinos, y Jesús dice lo siguiente, entonces, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra. Cuidado con eso, los que oyen la palabra. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran también. Así como se oye la palabra, como entra la palabra, también entran los afanes de este siglo, dice literal el pasaje, el engaño de la riqueza, las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y qué importante esto último, es decir, la palabra estaba, pero al contaminarse, al recibir de todo, lo otro ahoga la palabra, lo que se recibe del mundo, ahoga la palabra, y la palabra se hace infructuosa. No se hace productiva, no se hace eficiente la palabra de Dios. Es fuerte esto que estamos diciendo, pero es así. Cuando se le da lugar a otras cosas, sucede lo siguiente. Bueno, hasta aquí un poco la explicación bíblica, y quiero cerrar con una pequeña observación y reflexión también. Vimos cómo entonces, para repasar un poquito, cómo el diablo es en el primer punto, cómo es el encargado de engañarnos, cómo es el único en realidad que engaña. Dios no engaña. Dios nos pensó, nos ideó, nos planeó, y aún desde antes de la fundación del mundo, para que habitemos en paz. El hombre peca, claramente, tenemos que atenernos a estas consecuencias, pero Dios manda a su Hijo a salvarnos. En esta vida en Cristo, la cual vivimos usted y yo, vamos tomándonos de la mano del Señor y vamos aprendiendo y conociendo a Dios cada vez más y tomándonos de su palabra. Pero ¿qué pasa? El enemigo no se va a cansar de querernos engañar y querernos sacarnos, como aquel pescador que a través de este elemento, a través del engaño, de la simulación, de algo que parece ser pero no lo es, el diablo va a intentar quitarnos de nuestra hábitat, quitarnos de la iglesia, quitarnos de nuestra familia, quitarnos nuestras responsabilidades, nuestros roles, nuestros compromisos, porque en realidad el ser humano y el cristiano debe comprometerse con otros, con Dios en primer lugar, en primera instancia, pero también con otros. Yo debo comprometerme con mi esposa, de hecho el casamiento lo es. Debo comprometerme con mi familia, debo comprometerme con mi trabajo, debo comprometerme con la sociedad, con la gente que me relaciono. Yo necesito tener un nivel de compromiso. Y el diablo quiere quitarnos de ese lugar, quiere hacernos más vulnerables y quitarnos, así como el pescador a través de este elemento quiere quitarnos del agua, quiere quitarnos del hábitat. Ahora, dice la Biblia que
la intención del diablo es matar, hurtar, robar, hurtar y destruir. Evidentemente el diablo quiere destruirnos. El pez que sale del agua claramente muere. Ese es el propósito del diablo, sin lugar a dudas, matarnos espiritualmente. Entonces, Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre. No todo el consumo es bueno. No todo lo que esté a nuestro alcance está bien, ¿no? Porque después también dice, en la parábola del sembrador, como acabamos de decir recién, ya acabamos de leerla, van a venir un montón de cosas. ¿Y dónde está el problema entonces? El problema está en el consumo. ¿Qué es lo que consumimos nosotros como cristianos? Podemos darle lugar, como fue la semilla que cayó sobre la tierra, que dice que recibió la palabra. Podemos recibir la palabra, podemos ser parte de todas las actividades de iglesia, podemos incluso leer la palabra, pero si también dejamos que entren a nuestra vida un montón de cosas que el mundo ofrece, relacionadas a muchas veces a miedos, a inseguridades, a cuestiones que de hecho hoy en la actualidad se nos presentan conforme a toda la situación tan difícil que estamos viviendo como país y también como mundo. ¿Cuánto retroalimento hay de miedos, de inseguridades? ¿Qué nos va a pasar? ¿Qué sucederá con este virus, con esta pandemia, con la economía, con nuestros trabajos, con nuestras familias? ¿Cuántas cosas no puedo decirles? Pero ayer escuché algo que sucedió con una persona por estar dentro de una circunstancia que lo apropiaba, que estaba como sometida y terminó haciéndose mal a ella misma o a esa persona. Cómo el mundo es impulsado, la gente es impulsada a perturbarse cada día más. Claramente esto es la intención del enemigo, claramente es lo que el diablo pone como señuelo, y a veces parece ser, porque a la vista parece ser un pescadito, un alimento más, parece ser, si es alimento lo necesito consumir, porque es alimento, pero resulta que no es alimento. Esto tiene dos anzuelos, muy filosos. Los mordemos y ya está. El diablo nos quita nuestra familia, nos quita la relación y la comunión con Dios, nos quita estar comprometido con el Señor, nos quita nuestra integridad, nuestra honestidad, nos quita nuestra humildad, nuestro orgullo, nos quita todo, nos empieza a trabajar a través del engaño, a través de esto, de una figura que parece ser buena, pero no lo es. Entonces, qué llamado y qué mensaje para advertirnos de parte de Dios en este domingo, en esta ocasión, para que tengamos en claro, y a veces es bueno parar y decir, tengo todo esto para consumir, para recibir como alimento. Todo lo que voy a recibir alimenta nuestro espíritu, nuestra vida. No me estoy refiriendo al alimento físico, ¿no? al que necesitamos solamente. Claramente estamos hablando de otra cosa. Yo puedo dedicarme tiempo para con el Señor o en el Señor, alimentarme de la palabra de Dios, de los buenos consejos, como decía también David el domingo pasado. Puedo alimentarme de todo lo que Dios me provea para alimentarme, pero también puedo hacer y alimentarme de lo malo, ¿no? Cuando también incluso hay cosas que son buenas, por así decirlo, pero en exceso hacen mal. ¿Cuántas cosas hay de esas? Y eso es todo consumo. El ser humano está preparado para consumir. El ser humano no para de consumir. Bueno, qué llamado o qué advertencia de parte de Dios en este día para que podamos consumir de lo bueno, para que podamos pensar en tomar esas buenas decisiones, como nos decía David, y no cometer el error que cometió Eva, que cometió Adán, de aquellos que tomaron de lo que no tenían que tomar, consumir de lo que no tenían que consumir. Hay que tomar buenas decisiones, decía David, claramente. Hay que escuchar a los sabios, a los buenos consejeros. Qué importante es seguir esa línea
y que el Señor nos... que podamos trabajar con el Señor para que pararnos frente a lo que tenemos por consumir y tener la advertencia de que de poder esquivar este tipo de cosas, este tipo de señuelos que día a día el enemigo va poniendo para como dije antes, quitarnos de nuestra hábitat, quitarnos de nuestro jardín, quitarnos de nuestra familia, cosas que el Señor ha puesto y que son muy buenas, ¿no? Claramente, nuestra iglesia, la comunidad, nuestros hermanos, la familia. Si queremos darle el nombre de institución, sin lugar a dudas, las instituciones más bellas y más hermosas y más cercanas incluso a la patria celestial. Sin dudas, la iglesia, la comunión con el Señor, la familia constituidas en Dios son lo más cercano a lo que tenemos o a lo que Dios nos promete cuando estemos cuando estemos allá con Él. Sin lugar a dudas, no tiene comparación claramente, pero empezamos a palpar, empezamos a disfrutar, a sentir la presencia de Dios y es como que esto en el cielo esto va a ser así y va a ser mucho mejor. Pero el diablo va a impedir que eso suceda y esto lo tenemos que tener en claro. Va a impedir y va a poner mucho de estos animalitos, de esto que simula ser algo bueno, pero no lo es. Oramos al Señor. Padre que estás en los cielos, queremos primero rendirnos a ti, Señor, que tú seas quien una vez más limpies nuestros corazones, perdones nuestras faltas, nuestras ofensas. En lo personal cada uno tendrá que rendir cuenta y orar, volcarse a ti, Señor, nuestros corazones para, Señor, estar en paz contigo, Señor. Tú sanas nuestra tierra, tú sanas nuestras vidas, nuestros corazones, Señor. Gracias por tu palabra del día de hoy, por tu advertencia, porque sabemos que hay muchas cosas que son buenas para nuestras vidas, de que da crecimiento, Señor, que nos hacen mejores hombres, mejores mujeres de Dios. Y hay cosas que son malas, que provienen del diablo, de nuestro enemigo, y vienen disfrazados de cosas buenas. Vienen vestidos, Señor, los lobos de cordero, Señor, con sus ropas, y nos pueden llegar a engañar, Señor. Ahora te pido, Señor, que tú muestres tu sabiduría, que nos las des, Señor, para saber, Señor, que hay cosas que son malas para nuestra salud espiritual, Señor, y te pido que tu protección esté sobre cada una de nuestras vidas, sobre la vida de mis hermanos, Señor, para que tengamos la oportunidad, Señor, de poder detectar aquel señuelo que el enemigo presenta, Señor, aquel elemento, aquella estrategia, aquella técnica que el enemigo emplea y que nos hace caer, nos hace confundir y con el objetivo de apartarnos de ti, Señor. Apartarnos primeramente de ti y luego de nuestras familias, de nuestras responsabilidades, de lo bueno que tú quieres que hagamos, Señor. Te pido, Señor, que estés con nosotros una vez más, que tu Espíritu Santo esté en nuestras vidas guiándonos, Señor, y si hemos perdido esa llama, si hemos soplado, Señor, a esa llama y esa llama se ha apagado, Señor, te pido, Padre, que cada uno de nosotros podamos renovar ese compromiso, Señor, pon en nosotros ese querer y el hacer, Señor, de renovar ese compromiso para que el fuego, Señor, del Espíritu Santo, Señor, pueda arder cada día más en nuestras vidas, Señor, y esa yo creo que es la única manera de poder detectar todas estas cosas que el diablo quiere presentar en nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, una vez más por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga.